Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Panóptico Social. Hoy nos acompaña una persona que en mi formación y dentro de mi investigación ha sido muy importante. Es el doctor Cristóbal Cobo. Muchas gracias, Cristóbal, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti. Y también agradezco la presencia que el día de hoy me va a acompañar en esta entrevista Luis Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, por fin voy a estar presentando un programa y que mejor que va a tratar de Internet y de Web 2.0. Cristóbal Cobo Romaní es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, corresponsable del proyecto de investigación Aprendizaje Invisible de la Universidad de Minnesota y Flaxo 2010, coordinador del Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, México, coordinador académico del programa From Information to Innovative Knowledge, Tools and Skills for Adaptive Leadership de la Universidad de Minnesota y Flaxo, México. Entre sus principales publicaciones destacan Nuevas Arquitecturas de la Información, Usabilidad de Internet del 2009 y Planeta Web 2.0 de 2007. Sus líneas de investigación son las referentes a la gestión del conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico, innovación en el aprendizaje, competencias digitales, aprendizaje informal y el perfil del trabajador del siglo XXI, además de 5 años de investigación en interacción persona-máquina. Doctor, usted sacó un libro hace ya algunos años que se llamó Planeta Web 2.0. En el 2004 surge el concepto, O'Reilly toma ese concepto y ustedes cómo acuñaron ese concepto y cómo se transformó dentro del libro y posteriormente cómo se ha ido transformando. Muy bien. Lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, tratar de reunir distintas piezas de un puzzle que todavía no sabíamos cuál era. La verdad es que yo estaba leyendo de muchas tendencias en ese momento, Hugo Pardo también, pero no había una etiqueta clara que ayudara a conceptualizar y a entender un poco esto, ¿no? Era como cuando los investigadores de las películas siguen las pistas para ver quién es el culpable y eso, más o menos era eso, ¿no? O sea, por un lado estábamos leyendo de los RCS, que me costaba mucho entenderlo al principio, ¿no? Cuando leía de esto del 2006, 2005, me costaba entender lo que era un RCS antes de haberlo usado. Y por ahí, por otras partes, la gente estaba hablando de Ajax, de una migración de Flash a un sistema más dinámico que permitió luego el Google Earth, etc. Y así, de manera paralela, una serie de otros servicios que tradicionalmente habían sido de pago, en un momento empezaron a ser gratuitos, ¿no? Y de manera paralela también, Amazon empieza a ofrecer más servicios, Google empieza a multiplicar sus tipos de aplicaciones, la gente se entusiasma con la idea de tener blogs, se empieza a parecer una suerte como de revolución invisible, ¿sí? Y lo que hace O'Reilly muy bien es, a todo eso le da un círculo de integración. Ahora, lo que hace este libro, o lo que hacemos Hugo Pardo y yo con este trabajo es, en primer lugar, hacemos un esfuerzo porque esto esté en español, ¿no? Hasta donde sabemos, aparte de un trabajo previo que lanzó la Fundación Telefónica, no hubo publicaciones en español sobre este tema antes, ¿no? Ahora, es poco importante quién fue primero porque estas cosas evolucionan tan rápido que un poco quedan en el anecdotario, ¿no? Yo lo pondré ahí en mi egoteca, que escribí el primer libro y que tuvo miles y miles de descargas, pero más interesante que eso fue todo lo que pasó a raíz del libro, que yo creo que a ustedes les puede interesar más eso que el hecho de la conceptualización. Uno es la migración de los modelos de negocio, ¿no? Bajo esa lógica, la Web 2.0 es una burbuja, planteado por muchos, ¿no? Hablaste también de nuevos usos, de cambiar del switch, de usar la paquetería de Office a usar Google Docs y otras herramientas de escritura que están en la red, ¿no? Que tiene que ver más no con una cuestión tecnológica, sino que con un cambio cultural, lo que nosotros llamamos las competencias digitales, que son estas habilidades para el siglo XXI. Y también mencionaste otra cosa que tiene que ver con el tema de el control de la información, ¿no? Este cambio de paradigma de los software en el disco duro a los software instalados en algún lugar del mundo que no nos interesa, lo único que nos interesa es que esté a la mano cuando estamos conectados, tiene que ver también con una nueva manera de relacionarse con la información, porque por una parte no tenemos el control de la información, sin embargo la información cambia su condición y se convierte en algo ubicuo,
¿no? Es decir, está en todas partes y no está en ninguna. Y por lo tanto las computadoras empiezan a perder sentido si es que no están conectadas. Una computadora que está prendida pero no está conectada a la red es como una computadora apagada, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de esa transformación cultural ya vinculada tanto a estas nuevas tecnologías? Bueno, muy bien. Yo creo que esa es la parte, a veces la parte que a mí más me divierte, ¿no? Porque es la que más compleja de entender y es la que resulta más invisible, porque si mañana aparece el iPad en Ciudad de México, todos vamos a estar hablando de él porque es un aparato. Pero empezar a sondear y a percibir y identificar qué cambios de prácticas culturales está generando eso, o qué transformaciones ha generado Twitter a la hora de movilizaciones sociales, entonces ya el fenómeno se complejiza. Yo creo que, como muy bien planteas, el tema, esta revolución más horizontal, como plantean algunos autores, o de web social, tiene que ver con un antecedente, que es este antecedente de apostar por un uso más abierto, distribuido, flexible, gratuito, colaborativo del uso de las tecnologías. Y eso inevitablemente que genera transformaciones. Tú citaste a Castells. Castells decía que nunca se pensó que la conjunción entre la lavadora y la pastilla anticonceptiva generar tal revolución en el papel de la mujer y en el mercado, ¿no? Entonces es difícil leer qué impactos y proyecciones tienen las transformaciones tecnológicas que hoy día estamos viendo. Pero si hay algo que está claro es, el gobierno cambió la manera en que se relaciona con los ciudadanos. Aquellos gobiernos que no han entendido esto se han quedado atrás. Las empresas cambiaron la manera en que acceden a sus consumidores y aquellas empresas que se resisten a eso obviamente pierden la oportunidad de ofrecer un valor agregado. Y aunque la educación se ha demorado un poco más en esto, también hoy día está llamada a sufrir una profunda transformación en la manera en que distribuye los contenidos, estimula el aprendizaje colaborativo y esta idea de aprender haciendo en distintos contextos. Creo que por ahí podríamos empezar a analizar, ¿no?, el acceso a Internet en México y las competencias digitales. Y por otra parte, América Latina, que es lo que nos interesa, México en particular, en los últimos 10 años, si bien todavía existe un gran rezago en la brecha, el promedio de América Latina de conectividad anda por ahí por el 25-27%. Es muy bajito. Si lo comparamos con Europa, que está sobre el 65%, ¿no? Ahora, lo interesante es la tendencia, ¿sí? La tendencia es que en los últimos 10 años el nivel de conectividad ha aumentado en un 800%. Eso nos hace pensar que en los próximos años, cada vez más, afortunadamente, la gente va a tener acceso a la tecnología. Ahora, resulta que ahora tenemos una segunda brecha, que es la brecha del uso, el que hablaste tú, ¿no? Que es la brecha de la calidad de uso. Ya no es tener el aparato, sino es qué hacemos con el aparato, qué valor agregamos con el aparato, ¿no? Ya no solamente cómo yo descargo información, sino cómo yo genero contenido, cómo contextualizo el valor de esa red social para yo generar contenidos de mi interés en mis circuitos, etc. Entonces ahí podemos hablar de la brecha de uso, la segunda brecha o las competencias digitales, ¿no? Y ahí me parece que en México, en América Latina en general, nos queda mucho por discutir, porque hemos hablado mucho del acceso y poco del uso. Pero hay un mapa de otras competencias que son igualmente o más importantes que esas, ¿no? Que es saber gestionar la información, saber identificar fuentes de valor, saber contextualizar la información, saber migrar esa información a nuevos formatos, ¿sí? Saber construir con esa información nuevos pedazos de datos colectivos. Tú hablas de la inteligencia colectiva, ¿no? En fin, entonces vemos que estas capas tecnológicas que ofrecen muchas posibilidades también plantean muchos desafíos. El desafío que yo creo hoy día está en la agenda más importante, en la agenda académica, no sé si en la agenda pública, digamos, en la agenda política, es esta competencia digital que deberíamos resolver. Perdóname la expresión, pero cuando decimos que somos muy chingones en tecnología, cuando realmente vemos qué tan chingones somos, creo que queda mucho por hacer ahí. Entonces los usos tienen que ver con algo que va más allá de los aparatos, que es el acceso a esos dispositivos te permite tener un volumen de acceso a información enorme, que puede llegar hasta abrumarte. Si tú eres capaz de explotar esos accesos, es posible que estés más preparado, seas más competente para las demandas del mundo actual que nos ha tocado vivir. Yo creo que la discusión no puede solamente instrumentalizarse en los aparatos. Por eso está el interés de hacer de las tecnologías algo invisible. Súper importante, pero invisible, para poder ver un poco más allá. Hay ciertos países de Europa donde las competencias digitales se están desarrollando, curiosamente, fuera del aula, ¿no? En la casa,
en el Starbucks, con los amigos, bajo la observación, bajo el boca a boca, el ensayo-error, etc. Una serie de prácticas no formales, donde la escuela no es el eje central, no es el tótem, el faro que ilumina. Entonces, estos países, especialmente los escandinavos, y las pruebas de la OCDE lo demostraron con los resultados de la prueba PISA, identificaron que, uno, se desarrollan competencias digitales distintas dentro de la escuela que fuera de la escuela. Y cuando digo la escuela, la universidad también aplica, ¿no? Y dos, que esas competencias digitales no son reconocidas necesariamente por los sistemas formales de educación. Vemos varias cosas en el aprendizaje invisible, que entre paréntesis es un libro colectivo donde se invita a la gente a compartir experiencias en esto. Uno, las TIC se hacen invisibles. Esto que decíamos del cambio generacional, lo que para otros era tecnología, para las generaciones más jóvenes ya es parte del hábitat normal. Dos, las competencias digitales muchas veces son invisibles para los sistemas formales de educación, ¿no? Digo Twitter, pero puede ser editar videos en YouTube y una serie de otras competencias que necesariamente no son reconocidas. Y tres, yo diría, muchas veces los espacios de aprendizaje hoy día son espacios no formales, es decir, la calle, lo que ustedes están generando hoy día, que a lo mejor no lo hacen por una calificación, sino por interés, por seguir construyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que tenemos hoy no es lo que dicen algunos europeos, que la escuela desaparece y que ya no hay más escuelas en el mundo, porque hay muchos estudios serios que lo dicen, bueno, serios entre comillas. Y ha sido muy interesante porque este es un proyecto que hicimos con John Moravec en español y en inglés, y ha desarrollado mucho interés, ¿no? Y obviamente no es una invención de la nada, tiene un poco de la observación que le decía de los países escandinavos, recoge algunos conceptos interesantísimos que propone Semos y Juan Freire de educación expandida, y otros de aprendizaje accidental y del EduPunk, que apuestan mucho por combinar los espacios formales de aprendizaje, como podría ser esta institución, ¿no?, con espacios más informales. No sé si más o menos con eso va quedando claro, ¿no? El doctor ha tenido la amabilidad de traernos unos libros para regalar a todos ustedes, y tenemos el de comunicación e interdisciplina, que vamos a regalar. Igual la misma dinámica que hemos hecho en los demás programas, dejan un comentario y luego al final los revisamos para ir repartiendo los libros. Si quieren pueden dejar el título del libro que quieren, porque tenemos varios. También tenemos este que se llama Tecnologías de Información y Comunicación, Horizontes Interdisciplinarios y Temas de Investigación, que aquí lo tenemos. Son varios libros que me dices que son de reciente manufactura. Y también tenemos esta revista, ¿verdad? Donde explican cuáles son las definiciones de las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos varios ejemplares de y tenemos un libro que nos platicabas que es completamente nuevo, que incluso todavía no está a la venta, que se llama El Proyecto Facebook y la Posuniversidad. Tenemos de estos dos títulos, y si están interesados, por favor, escríbanos para que se puedan llevar alguno de ellos. Bien, pues doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, agradecerles por el interés, y a través de la red seguiremos el debate. Muchísimas gracias. Recuerden que este es parte de la primera temporada. Ojalá para la segunda podamos tener otro acercamiento. Claro. Porque seguramente cuando hagamos la segunda esto se ha ido transformando. Es algo que ha cambiado muchísimo, y tal vez el próximo programa podamos ahondar en los resultados de la iniciativa de Educación Invisible y hablar un poco sobre la tendencia que es lo móvil, ¿no? Muy bien, claro. Muy bien, y no nos queda más que agradecerles su atención, invitarlos a que nos vean dentro de 15 días y agradecer de nuevo a Esteban, que esta ocasión estuvo detrás de cámaras, Kalash, doctor Cristóbal Cobo. Mi nombre es Luis Eric y los invitamos a que nos vean dentro de 15 días, y también agradecemos a Flaxo que nos haya recibido en sus instalaciones. Muchas gracias, hasta la próxima. Sí, bye.